Hola Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? Muy bien, Todo muy bien bien. por acá, por suerte. ¿Cómo va esa cuarentena? Dura, se hace larga. Esperemos que aquí, por lo menos en Rosario, provincia de Santa Fe, se flexibilice un poco respecto a Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? Claro, ahí ya van a pasar por la etapa 4, van a pasar una etapa que el AMBA no, así que habrá que ver si se flexibiliza, pero siempre con los recaudos que pide el gobierno nacional, con los recaudos que se solicitan, para evitar que se siga expandiendo la pandemia, ¿no? Sí, sí, no, seguro. O sea, siempre con la responsabilidad que amerita el caso, ¿no? Esto no es cualquier cosa. Pero bueno, aquí ya hace unos cuantos días que el tema viene mucho más tranquilo, sin contagios, no solo en Rosario, sino en toda la provincia de Santa Fe. Esperemos que se mantenga de esta manera para que se termine esta pesadilla cuanto antes, porque realmente hay gente que la está pasando muy mal, ¿no? Y realmente es importante que en Rosario esté controlado, teniendo en cuenta que es una de las grandes urbes que tiene nuestro país, así que esté controlado es bastante positivo. ¿Y cómo venís pasando la cuarentena? Bien, o sea, ¿En familia ahí? adquiriendo algunos nuevos hábitos como cocinar, por ejemplo. Y en familia, sí, pasándola como se puede, ¿no? No es fácil, yo estoy acostumbrado, qué sé yo, me gusta salir a correr, me gusta ir al gimnasio, me gusta andar, y bueno, son cosas que hoy no lo puedes hacer o estás restringido a tu propia casa, ¿no? Pero bueno, Claro, va a pasar, hay va a que pasar. Claro, ya va a pasar, esperemos que se solucione todo, de que todo se normalice, que podamos volver a nuestras vidas normales. Pero yendo a lo que nos trae este vivo, como bien anticipaba en la previa y como bien dice el comentario fijado, vamos a hablar un poco de lo que fue aquel histórico partido de Rosario Central con el Napoli, de Maradona, allá en Italia, que seguramente todo Rosario Central recuerda con mucho cariño. Y como decía en la previa, puede que de los últimos años, los últimos tiempos, el partido amistoso más importante, ¿no? Bueno, a ver, sí, fue un partido muy importante por la jerarquía del rival, ¿no? En el 87 nosotros salimos campeones después de haber estado en la B, ascender, volver a ser campeón en el 86-87, fue una muy linda etapa de Rosario Central. Eh, ese equipo fue campeón y inmediatamente nos invitaron a una serie de amistosos por varios lados. Me acuerdo que el inmediato fue una Copa de Oro que se hizo en Los Ángeles, California, donde participaron muy buenos equipos. Y ahí Central le ganamos a equipos como, qué sé yo, el Dundee de Escocia, que era el subcampeón de la UEFA en ese año, a la Roma de Claro. Italia, con jugadores destacadísimos como Colo Conti, Boniek, Dirceu, o sea, y jugamos la final con Vasco da Gama, que la perdimos. Pero bueno, posterior a eso vino la Copa Libertadores, que quedamos fuera en la primera rueda. Esa Copa Libertadores era una copa complicada porque de cuatro clasificaba uno, y ahí sufrimos la pérdida de Omar Palma. O sea, lo vendieron antes, que para nosotros fue una baja muy importante, porque para todos los hinchas de Central, que son más chicos, Omar Palma era un jugador fundamental en nuestro equipo, un jugador bárbaro. Y luego, creo que fue para agosto, por allá nos invitaron a jugar otro torneo amistoso, que fue un partido amistoso, que fue este contra el Nápoles, campeón de Argentina, contra el campeón de Italia. Fue una linda experiencia y además, bueno, se ganó y se ganó muy bien porque el equipo mostró un nivel futbolístico muy importante, superior al Nápoles. Y un recuerdo imborrable para uno, en el caso mío, que además me tocó convertir, este, y en la historia de Central fue un partido importante, por supuesto. Exacto. Bueno, para empezar a contar esta historia, como la mayoría de todas, hay que meter una introducción. Y yo sé que tu trayectoria como futbolista estuvo muy marcada con Rosario. Tuviste una etapa, te fuiste al fútbol colombiano, volviste y pasaste también a Rosario. Quería preguntarte cómo surge ese lazo con Rosario Central, desde dónde te nace estar en el club y cómo fue un poco esa previa, ¿no? Esos momentos donde Rosario estaba peleando en el ascenso. Yo vine al club, yo no soy de Rosario, no soy de Santa Fe, soy provincia de Córdoba, un pueblo muy chico del sur de la provincia de Córdoba, Pascanas.
Y se me dio por venir a este club porque en un momento Rosario Central fue a mi pueblo con dos categorías. Y la mía, que era de chicos de 15 años, jugó en contra de la nuestra y de mi pueblo. Me vieron y me dijeron, ¿querés venirte a probar a Rosario? Estoy hablando del año 76. Y bueno, y así fue. Por supuesto que en mi casa fue todo una cosa difícil de aceptar porque estamos hablando que me vine al club en el 77, solo, a una ciudad como Rosario, en una época complicada. Pero bueno, así arrancó mi carrera en Rosario Central, hice todas las inferiores, tuve algunos altibajos porque me tocó la Marina, la Armada, durante casi 16 meses, estuve afuera del club, volví, y la seguí peleando y ahí arranqué. Empecé mi carrera de profesional en el 83, con un debut también soñado, porque me tocó ganar y convertir contra San Martín en Tucumán. Y de ahí no paré más, hasta el día que me retiré, que fue en julio del 95. Yo estuve la primera etapa de profesional, estuve 6 años en Rosario, y después tuve 2 años y medio más prácticamente cuando vine de River. Pero tuve, en total, me ha tocado jugar más de 230 partidos en Rosario Central. Son bastantes. Quiero remontarme tal vez al origen de lo que puede ser el equipo, donde comenzó a mostrarse, que fue en el ascenso. ¿Cómo fue haber vivido ese ascenso? Y más que nada porque sé que no pudiste ser parte de ese último partido, del partido del ascenso, porque Bilardo te había llamado, ¿es así? Del que no fui partícipe fue del último partido del campeonato de la A. En el ascenso sí, jugué todo el ascenso, jugué el 100% de los partidos, los 42 partidos del ascenso, con Pedro Marcheta de técnico. Y en el equipo que después es campeón en el 86-87, ese último partido sí que fue en cancha de Temperley. No lo pude jugar porque estaba afectado a la selección argentina, que estaba jugando en ese momento un sudamericano clasificatorio para las Olimpiadas de Seúl, me acuerdo. Es un partido que muchas veces me preguntan a algunos colegas tuyos cuál es el partido que te hubiera gustado jugar, y yo siempre le digo, el que no jugué, porque ese me hubiera gustado jugarlo. Porque yo además era capitán de ese equipo, venía de todo el proceso anterior, que nos habíamos ido al descenso, que ascendimos, y ese último partido me hubiera gustado jugarlo totalmente. Y además que tenían como escolta a Newells, el clásico rosarino. Sí, mira, te voy a contar una anécdota. En ese torneo 86-87, que yo estaba afectado a la selección, también lo estaban dos chicos de Newell, amigos míos, Fabián Basualdo y Jorge Taylor. Imagínate, los partidos se jugaban a la misma hora y ese día podía ser campeón cualquiera. Así que lo escuchamos juntos y dijimos, hicimos una promesa, si ganan ustedes, no me carguen, y si gano yo, tampoco lo voy a cargar. Nos felicitamos ¿Y cumpliste? y así fue. No, no, sí, sí, pacto de caballeros, así fue. Una gran alegría mía y una tristeza de parte de ellos, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. El otro año fue campeón Newell. Pero bueno, eran dos equipos muy importantes de Rosario, muy buenos equipos los dos, por eso se estuvo peleando hasta el final, ¿no? Y luego también que fue una época muy buena para Rosario, con varias clasificaciones, con campeonatos, eh, con buenos planteles también. Y te voy a consultar también por el llamado de Bilardo, lo pudiste conocer, qué te transmitió, teniendo en cuenta que es un técnico campeón del mundo. Sí, a ver, a mí yo empecé a trabajar con la selección después del Mundial 86. Ahí hasta que jugamos Copa Libertadores, habría estado un año y algo trabajando con ese plantel, más los jugadores nuevos que empezaba a citar Bilardo pensando en un próximo torneo, ¿no? A ver, lo que estuve y la experiencia que saqué de eso es que Carlos era un tipo súper obsesivo de su trabajo, no había detalle que se le escape. Para mí, que era defensor y me enseñó muchas cosas del puesto, aprendí mucho de él, muy profesional, o sea, realmente tengo un excelente recuerdo de mi paso por la selección de Carlos y de todos sus colaboradores, ¿no?
Bien, y que encima era una selección que venía de ser campeona del mundo, ya ustedes estaban en mayo del 87, cuando termina el campeonato. Sí, exactamente. Yo ya durante ese campeonato iba durante la semana, normalmente íbamos un par de días a entrenar a Buenos Aires con la selección. Y bueno, estuve entrenando hasta fines del 87 más o menos. Me acuerdo que hay una gira, un partido que hacía la selección amistoso en Suiza y me acuerdo que Carlos me comunicó que bueno, que quedaba desafectado y a partir de ahí ya no volví a la selección. Ya después, a principios del 88, a mi central me vende al extranjero, a Colombia, y a partir de ahí ya no tuve más prácticamente posibilidades. Exacto. Habías dicho que no participaste en el último partido, donde Rosario fue campeón, pero te pregunto, ¿cómo se vivió en particular? No sé si pudiste conversar con tus compañeros, después ir y celebrarlo de todas formas. ¿Cómo fue que lo viviste particularmente ese título tan importante para el conjunto canalla? Bueno, a ver, con una alegría y una satisfacción enorme. Como te dije anteriormente, eh, es muy difícil para un equipo del interior del país volver del descenso, armar un equipo y ser campeón. De hecho, creo que no ha pasado nunca en la historia del fútbol argentino, del profesionalismo. Qué sé yo, se han ido grandes equipos al descenso, como River, como Independiente, como San Lorenzo, como Racing, y han vuelto y no han podido coronar, que normalmente es un equipo que en su historial tiene muchos campeonatos. Entonces eso hizo que el logro es como que si hubiera sido, qué sé yo, más grande todavía, porque a quién se le hubiera ocurrido a iniciar el torneo que un equipo que venía de la B podía ser campeón. Entonces fue muy, 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 muy satisfactorio, una alegría muy grande. Por supuesto que no lo pude disfrutar inmediatamente con mis compañeros, porque no estaba, vine como a los 10 días, 15 días, algo así. Y tuve que privarme de todos esos festejos en Rosario y en la cancha con la gente. Qué sé yo, es una cosa que tengo adentro que todavía me hace ruido no haber podido experimentar todo eso. Pero bueno, en la parte estrictamente futbolística, sinceramente una alegría enorme, porque además uno era un chico criado en las divisiones inferiores de Rosario Central, donde nos había tocado descender, pero bueno, como digo siempre, al final pagamos la deuda. Exactamente. ¿Y cómo nace esta idea de un duelo de campeones? ¿Cómo fue que el Napoli dijo, quiero que juguemos contra ustedes, quiero que vengan a Italia? ¿Cómo surge esa negociación de que ustedes vayan hacia Italia para jugar? La verdad, una vez hablando con Don Ángel, eh, apareció un empresario, dijo, y que quería hacer un partido amistoso con el Nápoles. Pero bueno, había que llevar un equipo este, que le guste jugar, un equipo que tampoco vaya allá y le gane o le pegue un baile o lo que sea. Un equipo, y pensaron en Central y fuimos de puntos ese partido, hay que reconocer. Pero dejamos una muy buena imagen porque se le ganó un equipo que no solo estaba Maradona, tenía otros jugadores muy importantes. No, sí. De local y ante 50.000 personas. Sinceramente también fue una muy linda experiencia, muy linda. Cuando llegan a Italia, ¿cómo fue el hecho de llegar hasta allá? ¿Cómo fue los entrenamientos previos? ¿Cómo se vivía el ambiente? ¿Había hinchas que los acompañaban o que veían cómo estaban ustedes? No, no, hinchas había, y de Central no, prácticamente no. A ver, no, si mal no recuerdo, se viajó un lunes, un martes, se llegó un miércoles, habremos estado un día entrenando y se jugó el otro día. Se jugó y al otro día se pegó la vuelta. Yo me quedé, tengo que reconocer que me quedé con un amigo, se volvía a entrenar, por ejemplo, el martes o el miércoles de la semana pasada, de la próxima semana, y me quedé con un amigo kinesiólogo a recorrer un poco y vino a los 3 o 4 días, me dio permiso Don Ángel, y el miércoles estaba en el entrenamiento de nuevo. Pero fue una cosa muy rápida, muy rápida. Tener a Ángel Tulio Sof como técnico, ¿cómo fue? ¿Lo pensás? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué puedes decir de él? Don Ángel, yo lo tuve poco a Don Ángel.
lo tuve en el torneo 86-87. Ya después en el 88 que él siguió, pero yo me fui. Pero bueno, acá en Rosario Central, Don Ángel es todo un prócer, digamos. Ya fue campeón en la década del 80 con lo que vino después de la Sinfónica de ese equipo. Después fue campeón 86-87, volvió a ser campeón de la Conmebol. O sea, acá Don Ángel es toda una institución. Y yo siempre digo lo mismo, Don Ángel, por ahí vos no lo ibas a ver matándose, trabajando dentro de un campo de juego. A él le gustaba hacer mucho fútbol, y si no le gustaba cómo el equipo jugaba, podías estar 2 horas haciendo fútbol y corrigiendo algunas cositas. Pero tenía una gran virtud que sabía elegir los jugadores. De ese equipo del 85 que salimos campeones en la B, trajo 4 o 5 jugadores, por los cuales me acuerdo, por Gasparini en ese momento, el Pato Gasparini, cordobés, por bárbaro, lo que insistió para traerlo, y lo trajo lesionado, me acuerdo, y lo esperó, y después el Pato rindió y fue un jugador bárbaro, un rendimiento importante, importantísimo. Creo que era la mayor virtud que tenía Don Ángel, y Bueno, también, que pensaba siempre en su equipo. A pesar de que por supuesto tomaba los recados necesarios, porque Gil no era, él siempre pensaba, a dónde iba, vamos a jugar, nosotros juguemos, que te podemos ganar a cualquiera con este equipo. Y esa es la mentalidad que siempre tuvo Don Ángel. vos mencionabas un poco que sabés elegir los jugadores. Te tocó hacer dupla central con el Patón Bausa. ¿Cómo era eso? Sí, me acuerdo porque al principio teníamos unos problemas, porque yo había jugado todo el 85 con Cerrizuela, con Tiburcio y Cerrizuela. Gran jugador, después fue jugador del Mundial Claro. 90. Después fue un jugador cuando sale de central, cuando explota de central, que tocó jugar en River, jugó Independiente, le jugó un jugador, una categoría fantástica. Pero bueno, por esas cosas de la vida, cuando ascendemos, Cerrizuela no se queda en el club. Y Don Ángel lo pide al Patón. El Patón estaba en Independiente, que había venido de Junior de Barranquilla Independiente, y después lo pide a Central. Y con Tiburcio, yo me acuerdo que en la B jugábamos stopper y líbero. En esa época se jugaba todavía con stopper y líbero. Yo era líbero, líbero, líbero. Entonces, Tiburcio siempre seguía 9 por todos lados. Cuando viene el Patón no estaba acostumbrado a jugar con stopper y líbero. Entonces, empezamos jugando en zona. Si el 9 se tiraba para mi sector, que era el derecho, lo agarraba yo. Si se tiraba para el Patón, lo agarraba el Patón y yo sobraba. Pero yo estaba acostumbrado a sobrar porque yo jugaba de líbero. Pero cuando tenía que marcar yo, el Patón no estaba acostumbrado al líbero. Entonces no me sobraba, se paraba en línea y tiraba el offside. Y nos comíamos a veces cada gol porque se picaban de atrás, hasta que un día le dije, Patón, vamos a cambiar. Vos seguime el 9, aunque sea hasta lo más que pueda. Lo más que puedas. Y cuando yo lo agarre, por favor, sobran, porque si no nos van a llenar de goles. Y a partir de ahí nos empezamos a entender y nos fue muy bien. Después nos entendíamos, pero de memoria. Sinceramente, hicimos un muy buen torneo con el Patón. Central con personalidad del Patón también. Sí, en ese equipo había muchos jugadores con personalidad, con carácter, qué sé yo. A ver, la primera rueda de ese torneo la atajó Fossati, Jorge era un tipo de mucha experiencia y un carácter, lo habrán visto de técnico, un tipo de mucho carácter. Después vino Alejandro, que también tenía mucho carácter y mucha personalidad, la Nari, la segunda etapa, la segunda rueda. Después atrás, qué sé yo, el Patón y yo era capitán de ese equipo. Tenés que tener carácter para ser capitán de un equipo. Cornaglia también, ni hablar de Palma, de Gasparini, había un jugador de mucha personalidad. Estaba manchado con 4 o 5 chicos, Caso Galón, Lancidei, Hernán Díaz, que tenía mucha personalidad y que ya mostraban los jugadores que iban a ser, ¿no? Porque en el caso de Hernán jugó, no sé, 6, 7, 8, 10 años en River, hay que jugar, ¿no? Sí, sin Eh, duda.
Vino el Piche Escudero, que lo trajo Don Ángel también que ya tenía experiencia, el Piche había sido campeón juvenil, había jugado en Boca, o sea, fue un equipo, una mezcla de jugadores de diferentes edades, se dio todo para lograr lo que se logró. Bien. Volviendo un poco a lo que fue aquel día en Italia, salen al estadio, ven 45.000 personas en ese imponente edilicio que tiene el Napoli. Cómo te sentiste vos en particular al ver tanta gente en un estadio tan importante, en el campeón de la Serie A, una de las ligas más importantes de Europa, del mundo? Normal, la verdad, normal. Yo siempre digo lo mismo, vos podés estar nervioso antes de un partido. Cuando entras a la cancha es donde te tranquilizás porque es tu hábitat. Aparte, nosotros ya veníamos, porque fue todo tan seguido que es como que no paramos. Salimos campeones, Copa de Oro en Estados Unidos, Copa Libertadores, y fue todo seguido. Y bueno, un partido amistoso en Italia. Está bien, el rival, estamos hablando nada más y nada menos que del Napoli en su mejor etapa. Pero en ningún momento el equipo estuvo en ese sentido nervioso. Ya ahí no lo teníamos, Omar Palma. Eh, ya lo habían vendido a River, a Omar. Pero tranquilo, con las ganas de jugar un partido como ese, porque a quién no le gustaba jugar un partido como ese, ¿no? O sea, ¿Y cómo fue un poco el transcurso en el juego, no? ¿Dominaban ustedes al principio? ¿Veías algún que otro problema? ¿Veías que estaban mejor que ellos? ¿Vos cómo lo veías? no, siempre estuvo mejor central. Lo que pasa es que nosotros veníamos con mucho ritmo, y el Napoli recién arrancaba. Eh, se notó eso en la cancha. Nosotros ganamos 1-0, podríamos haber hecho un par de goles más, a pesar de que, o sea, todo, hay medios que inventaron un penal para que el Napoli empate, que lo ataja Lanari a Diego, pero se ganó por un gol, pero se podrían haber hecho un par de goles más. Fuimos superiores al Napoli. Jorge, tengo el dato de que hiciste 8 goles con el Canalla, pero 2 fueron más que importantes, el de tu debut y contra el Napoli de Maradona. Cuando hice el gol en mi debut, engañé a todo el mundo porque debuté de volante central, de 5. Ah, Entonces, los hinchas de central habrán dicho, bueno, volante goleador. Y después me tocó convertir en este partido amistoso, pero sí, no hice muchos goles en mi carrera. Habré hecho un par de goles en Copa Libertadores y en algún otro partido más. pero Incluso apareces en los momentos justos. ¿eh? Apareces en los momentos justos entonces. Incluso en Colombia, que estuve casi 5 años, 4 años y medio, no hice goles en los dos equipos que jugué. No, no, no fue uno de mis rasgos fundamentales, como por ejemplo sí fue el Patón, que es un central súper goleador, ¿no? Claro. ¿Y cómo podés escribirnos el gol? Después de años, ¿cómo lo seguís recordando? 2 por 3 pasan algún aniversario de ese partido, saben pasar algo, lo miro, pero bueno, lo veo como algo lindo, un recuerdo lindo en la carrera de uno. Haber estado en ese momento, en ese estadio, ante ese marco, ante ese equipo, y que hayamos ganado con un gol que le tocó convertir a uno. O sea, es una satisfacción. Pero bueno, hace muchos años ya. Te tocó, imagino, por ser capitán, estar en el sorteo. Imagino también que te tocó estar frente a Maradona, o lo habrás visto en la cancha. ¿Y qué sentías al verlo, teniendo en cuenta que, bueno, es argentino, hace un año nos maravillaba con su técnica, íbamos campeón del mundo, con un gran aporte suyo, como otros jugadores también de ese seleccionado increíble? ¿Pero qué sentiste al verlo al Diego ahí enfrente tuyo, jugar contra él? Bueno, a ver, en ese momento era como, qué sé yo, por ahí eh, tenerlo al lado a un monstruo del fútbol, y que sabíamos que íbamos a tener que enfrentarlo y que va a ser lo que nos espera cuando con de este lado.
y poder saludarlo, una satisfacción enorme porque Maradona venía de hacer un torneo impresionante, fantástico. Eh, los saludos correspondientes, el agradecimiento, me acuerdo, por lo que nos había dado, por el mundial que habían obtenido. Eh, y fue el único partido que jugó en contra de Maradona, porque ya que después cuando él vino a Newell's yo ya no jugaba más, y cuando él estaba en Boca yo todavía no había debutado, no me tocó jugar después en contra de Maradona. Fue el único partido que me tocó jugar. Reparo en ese detalle que dijeron que habían intercambiado unas palabras. ¿Cómo fue la conversación? ¿Qué pudiste hablar con él? No me acuerdo, pero sí saludarlo, felicitarlo por el torneo, qué sé yo, la admiración que uno tenía en ese momento como jugador, con quien era el mejor del mundo. O sea, sobraba, no había palabras a veces como para... yo, la verdad, nunca había hablado con Maradona, simplemente lo saludé y lo felicité y punto. Y a jugar. Sí. Y gracias a Dios no me tocó marcarlo, se lo di a Cornaglia. Ahí tuviste un poco de suerte porque imagino que marcar a Diego no es tarea sencilla bajo ningún punto de vista. No, seguro, 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 ni hablar, ni hablar, E ni hablar. imagino la felicidad de la Nari sabiendo que sobre el final le dan un penal a Maradona y él lo ataja. Sí, sí. No, pero Maradona mostró lo que muestra siempre, cuando jugaba, esa humildad, ese compañerismo con su colega, todo muy bien, siempre brindándose, saludando a todo el mundo. Vino al vestuario, me acuerdo, vino al vestuario antes del partido a saludar a todos también. Nada, bien, bien, bien. Y Alejandro, sí, hizo factible que Central se venga con los 3 puntos porque le atajó el penal a Maradona, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue que les dijo él o le decían algo? Che, le tapaste un penal a Diego. No, no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es las barbaridades que le dijimos al árbitro el penal que había cobrado. Encima era un italiano, decíamos de todo, no entendía nada, pero fue muy alevoso el penal que le dieron, gracias a Dios y su justicia. Y Dios estaba del otro lado encima. ¿Eh? Y Dios estaba del otro lado encima. Exactamente, ¿viste? Exactamente. ¿Y cómo fue el momento posterior, tal vez, en el vestuario, al final del partido? ¿Qué se decían? Imagino que, a ver, no todos los días se le gana al Napoli, a Maradona, o sea, ¿qué se decían entre ustedes en el vestuario, los momentos después de eso? No, imagínate, era una gran alegría y qué sé yo, eh, para Rosario, Central le ganó al Nápoles. Para el fútbol argentino, si querés también, porque era el campeón de Argentina en ese momento que le ganó al campeón de Italia. Y sí, era todo alegría, todo una satisfacción enorme, ni hablar. En esa época no es como ahora que vos terminás el partido y tenés un telefonito y te hacen 10 notas. Vos imaginate que la difusión era diferente de la noticia. Entonces, yo me acuerdo que al otro día, recién al otro día, me llamó, vos sos chico, un periodista bueno, José María Muñoz, el Gordo Muñoz, no sé si, bueno, toda Sí. y me hizo una nota a él al respecto sobre el partido, y que había hecho el gol y ta, 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 ta. Pero fue el único periodista que llamó, hizo una nota, porque no era como ahora. Yo creo que hoy se da esa misma situación, la difusión de la noticia, periodísticamente hablando, la noticia aparece o vuela por todos Sería lados. enorme. O sea, eran épocas diferentes, por supuesto. Esto que estamos Pero diciendo ningún ahora, recorte de diario, ¿eh? ningún, no sé, algún blog en algún canal, nada. Sí, tengo amigos que me han mandado de Italia, amigos de esa época que ya vivían en Italia, que se habían ido por cuestiones de trabajo y esto que me han mandado, pero sobre todo recortes de diarios italianos,
con la noticia, el partido, que se oía. Acá sí, después los diarios, sí, hubo en ese entonces, pero fue una cosa muy cortita, o sea, un par de días y ya está, o sea, además, después de eso, me parece que al poco tiempo empezamos de vacaciones o algo por el estilo hasta que empiece el otro campeonato, o sea que ya después no había fútbol en ese momento, una cosa así. Porque ya después empezó el torneo del 87-88. Y me parece que cuando vinimos después de ese partido tuvimos vacaciones. Si te pregunto el día de hoy los tres momentos más lindos que recuerdes, no en Rosario, en tu trayectoria futbolística, ¿incluís este partido? Y si es así, ¿con cuáles otros recuerdos? Si te pregunto por los tres mejores que tengas cuando el fútbol. Sí, sí, este fue un muy lindo recuerdo, sinceramente. Uno después de tantos años es como que el tema se suaviza o se enfría un poco, pero en ese momento fue una alegría y una satisfacción enorme. Que Rosario Central haya ganado un equipo tan importante como ese. Otro partido bueno, que no lo jugué, no puedo decirlo, pero que sí me hubiera gustado jugar, el que te dije antes, el de la final con Temperley en el 87. Ese es un partido que me hubiera encantado estar, pero bueno, no tocó. Me tocó estar el partido anterior de visitante, antes de irme a la selección, que fue contra el Argentino Junior, fantástico, del 87 en cancha de Ferro. Me acuerdo que le ganamos 2-0 con 2 goles de Palma. A partir de ahí, ese equipo ya sabía que podíamos ser campeones, porque nos tocaba Unión de local y Temple de visitante. Pero el gran partido fue ese contra Argentino Junior, que de esa época, que tenía un equipo fantástico. Y después, partido importante, el del debut, fue muy importante porque a mí me costó mucho llegar. Yo tuve muchos inconvenientes para llegar a Primera División. Estuve casi 2 años fuera del club cuando era más joven, me tocó la Marina, volví al club, me quedé libre, me la jugué de nuevo, jugando en la categoría local. Ese año me iban a hacer contrato, lo echan a Don Ángel, que estaba en primera, y dije, bueno, chao, el fútbol ya no fue más para mí. Y vino un técnico que me dio una mano muy importante, que fue Cayetano Rodríguez, a principios del 83, y le comenté mi situación al club, que yo quiero que vos te hagan contrato, y me hizo contrato. No solo me hizo contrato, sino me puso a jugar en primera de titular. No entendía nada. Entonces, el partido del debut puede haber sido un partido muy importante también. Y Y por ahí, que sé yo, el título que tuvimos con el América de Cali en el año 90, también porque cuando a mí me compra el América, me compra lesionado, de una pavada, pero que se complicó y estuve como 7, 8 meses sin jugar. Y a partir de que me recuperé, todo el 90 me fue fantástico y fuimos campeones a finales del 90. Y eso lo disfruté mucho también. Eh, yo creo que esos son los momentos más. El ascenso fue un momento importante porque bueno, volvemos al lugar donde nunca teníamos que haber salido. Habíamos sido muy pocos sobrevivientes del descenso, 4 o 5 chicos nada más, lo cual eso también fue importante. claro, te consulto, porque viviste a flor de piel el fervor y el amor que tiene el rosarino por su fútbol. Yo creo que si vos Rosario es de los pocos lugares que no se dirime entre Boca y River, es entre Rosario Central y Newell's. En esa época más todavía, donde Newell's y Rosario tuvieron gran protagonismo del fútbol argentino, ¿cómo se vivía en las calles, en todos lados, el fervor de Newell's y de Rosario, allá en Rosario? Bueno, a ver, el fervor y ese fanatismo siempre fue igual, o sea, siempre estuvo, pero la vida era diferente. Es como que todo fue fundamentalizándose. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, vos podías estar tranquilamente durante la semana tomando un café con un jugador de Newell's. No había ningún problema, éramos amigos.
No había ningún problema. Hoy, una semana antes del clásico, no puedes estar tomando un café con un jugador de Newell's, pero ni ahí. Podés ir a comer. De hecho, lo hemos hecho. Había una convivencia, una mejor convivencia, ¿sí? Ahora hay cosas que desgraciadamente ya no se pueden hacer. Digo desgraciadamente porque eh, eh, se ha llevado las cosas a un límite donde duele a veces estas cosas. Pero bueno, por supuesto que Rosario es una ciudad futbolística y lo que vos dijiste está totalmente acertado. Acá este clásico, no solo el Rosario, sino en muchos lados, se lo pone como el más futbolero de todo, el mayor fanatismo de todo, y se vive de esa manera, pero a mi gusto se vive demasiado, demasiado al límite. Yo creo que habría que bajar un poco a veces los decibeles y tener una convivencia mejor. Para poder incluso repetir 6, 7, 8 clásicos por año amistosos. No puede ser que hacer un clásico sea un acontecimiento. Sí, yo creo que también pasa por el lado de que es bueno el fanatismo, pero cuando ya pasa de ese amor y de fanatismo, ya pasa la violencia, se cruza un límite que no debería ser cruzado porque de alguna forma embarra lo lindo que tiene un clásico y lo lindo que es toda una ciudad movilizada por el fútbol. Sí, sí, más que, por ejemplo, durante la semana, vos vivís conectado con gente del otro club. O sea, tomás café, vas a comer, o sea, tengo un montón de amigos que son de Ñuble. O sea, pero, qué sé yo, vas a un bar a tomar algo y el mozo que te atiende, que lo ve todos los días, no es de Ñuble, y charlas y hace bromas, o sea, hay una convivencia, pero bueno, viste, a veces dice que la gente se transforma cuando de fútbol habla o cuando va a la cancha. Y bueno, a veces pasa eso en esta semana. Eh, pero bueno, esto es Rosario. Hay varios comentarios agradeciéndote por tu paso por América, que se te recuerda mucho. ¿Vos cómo describís tu paso por el fútbol de Colombia? A mí me fue muy bien en Colombia y tengo un grato recuerdo de Colombia y sé que dejé una muy buena imagen en Colombia, porque tanto en Santa Fe de Bogotá, en Independiente Santa Fe de Bogotá, como el año y medio que tuve, como los 3 años que estuve en Cali, hice las cosas bien. Profesionalmente siempre me manejé como me tenía que manejar, tuve resultados y tengo mucho contacto con la gente de Colombia. Tengo mucho contacto, tengo muchos amigos, hay mucha gente que por ahí escribe. He dejado una buena imagen y yo la pasé fantástico en Colombia. La verdad, fui pensando que no se me volvía el año y me quedé casi 5. Mi primer hijo es colombiano. Tengo muchos amigos ahí, muchos amigos. Es un país que conozco casi en su totalidad, la mayoría de sus ciudades. La gente de Colombia es fantástica, muy buena gente. Por eso es un país que lo llevo en mi corazón. Y siempre que habla de Colombia, siempre tratándole de desear lo mejor. Volvés de Colombia en el 92, bien mencionaste, estuviste casi 5 años, y volvés a River. ¿Cómo fue esa realidad de repente estar en uno de los clubes más grandes de Argentina, entre los 5 grandes, campeón internacional a montones, nacional ni hablar? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo vengo a River después de estar casi 5 años en el extranjero. Eh, por supuesto que River, imagínate, la posibilidad de ir a un club como River después de estar afuera un tiempo era una posibilidad fantástica. Yo me acuerdo que me había venido de Colombia y tenía todo arreglado para jugar en Central. Es más, fui a practicar un par de veces a Central, porque el técnico que era Carlos Aymar me había dado el ok, entonces bueno, yo fui a entrenar y todo. Y un día me llaman del América y me dicen, ¿qué haces vos entrenando ahí? No, pues voy a arreglar en Central, sí, pero el pase es nuestro y nosotros lo arreglamos con River. En esa época no es que cuando terminabas tu contrato vos tenías el pase en tu poder, el pase siempre era de ellos. Y bueno, me tocó ir a hablar con Carlos. Le dije, mira, Carlos, Aymar, lo lamento, pero está pasando esto. Y agarré y me fui a River, por supuesto que es River. O sea, un club súper importante.
pero estuve ahí, no sé si habré estado 8 o 9 meses. No tuve el mejor rendimiento en River. Yo me di cuenta que me costó adaptarme al fútbol argentino y a River en general. Sí, me tocó compartir un plantel de jugadores. El equipo fue subcampeón, atrás de Boca, se hizo una buena campaña, pero yo no me sentí como me tendría que haber sentido. Yo me quedé con esa deuda que podría haber dado mucho más por lo que yo venía mostrando años anteriores. Pero bueno, un plantel bárbaro, con pasarela de técnico, estaba el Tolo Gallego, estaba Isabela, también de ayudante, jugadores extraordinarios, Pelao Díaz, Zapata, Estrada, el Negro Cáceres, Fabián Basualdo, Comiso, había unos jugadores extraordinarios, sinceramente. Ahí coincidí con otro chico de mi pueblo, Pascanas, que también jugaba en la primera de River, que era el Galleguito Vázquez, que fue un récord. Mira, Imagínate, era un pueblo de 2.000 habitantes, de 2.500 habitantes, y tenía 2 jugadores jugando en la primera de River. Era todo. En esa época los de mi pueblo nos agrandábamos porque decíamos que tenía 2 jugadores jugando en la primera de River. Pero en claro. líneas generales fue una linda experiencia porque, pucha, jugar en uno de los 2 equipos más importantes del país fue toda una satisfacción, ¿no? Imagino que sí. Y luego de River, volviste a Rosario, que se Volví a valoró ser- mucho tu vuelta, porque había muchos chicos en ese entonces. Sí, volví a Central, en esa época estaba de técnico un señor Vicente Cantatore. Este, después de él vino Pedro Marcheta, que se quedó hasta finales del 95, y ahí me tocó integrar un equipo que fue muy, pero muy buen equipo, que peleamos el campeonato casi hasta el final con Pedro Marcheta, que me acuerdo que había venido Celso Ayala, jugaba Palma, Vitamina, el Kili, el Nuno Molina, el Puma Rodríguez, el Chelo Delgado, era un equipo fantástico. Y se peleó el campeonato hasta el final. No se dio, y ya después en el año 95, posterior a hacer una gira por Japón que hicimos con Central, vine acá, habré jugado 6, 7 partidos más y antes de julio del 95, habrán faltado 3 partidos, no jugué más. Terminé en el 30 de junio del 95. De ahí me retiré. Bueno, yendo ya al tramo final de la nota, te quiero consultar, ¿con qué central te sentiste mejor en la dupla? Vos tuviste varios, ya lo repasamos en el vivo, Bausa, Celis, Cerrizuela, Kuchen creo que también. ¿Con cuál te sentiste por ahí mejor o más cómodo? Con el patón. Con el patón. Eh, ¿Sabes que se entendieron? con el patón porque, ojo, con Tiburcios y Rizuela también me llevé muy bien, sinceramente. Pero tengo que reconocer que el nivel era diferente. No es lo mismo la B que la primera división. O sea, en la primera división, en ese entonces había jugadores y había equipos muy importantes. Boca peleó el campeonato hasta el final, Newell, había equipos muy importantes. Entonces el nivel era diferente. Por eso digo que con el Patón me llevé muy bien, me entendí muy bien. Ya al último, ya nos conocíamos de memoria. Sinceramente logramos hacer un muy buen tándem con el Patón. Sí. Bien, y por último, como para cerrar, ¿cómo ves actualmente a Rosario? Luego de sufragar mucho tiempo por el ascenso, de no poder recuperar ese puesto que tenía en Primera División, logra resurgir con cada vez mejores campañas, clasificando en la Libertadores, peleando títulos en más de una ocasión, avanzando en la Copa Libertadores. ¿Vos qué análisis haces de la actualidad de Rosario Central? Bueno, a ver, actualmente Central es un equipo que está peleando por sumar puntos porque tiene una situación complicada con el tema del descenso. Ahora, por supuesto, con estas nuevas modificaciones que hubo, que se suspendieron los descensos, el tema va a cambiar un poco, pero es por lo que venía en este último torneo Central
peleando. Pero hoy hay algunos inconvenientes, no solo en Central, en el fútbol argentino en general, donde los clubes están pasando por una situación económica muy complicada, donde en el caso de Central, en los últimos años se ha abandonado un poco esa política de jugadores de divisiones inferiores. Central en los últimos 3 o 4 años han venido 50, 60 jugadores de afuera, y hoy parecería imposible que aparezca un Lo Celso, un Servi, el último jugador que quedó de la cantera con una proyección importante era Lovera y que se fue. O sea, hoy creo que Central tendría que volver a las fuentes. No es fácil porque no es un trabajo a corto plazo. El tema de divisiones inferiores es un trabajo a largo plazo. Pero bueno, creo que es lo que tendría que hacer Central, que vuelvan a aparecer esos jugadores de inferiores, que es lo que siempre ha caracterizado a este club. De hecho, en el campeonato 86-87, del que estuvimos hablando, el 70% de los jugadores éramos de divisiones inferiores. Y eso es un tema que no se está llevando a cabo, por diferentes motivos, pero creo que hay que volver a las fuentes y trabajar muy duro en eso, pensando a largo plazo. Sí, como bien marcás, coincido totalmente en que es importante trabajar las inferiores porque el problema es que es un trabajo que no se ve, no se valora tal vez de afuera, pero es más que importante, es fundamental trabajar las inferiores, hacer que el chico se quiera acercar al club, traer más gente, poder potenciar su fútbol y luego proyectarlo para que pueda jugar en la primera, para que pueda desenvolverse y darle la mejor capacidad en sus inicios. Mira, yo el trabajo de divisiones inferiores en los clubes lo comparo siempre eh, con, por ejemplo, si vos vendés madera y sembrás para vender madera. Vos viste que siempre talan parte del bosque para vender, pero ya tienen otros plantados de hace 3 años. Y así tienen que funcionar divisiones inferiores. ¿Por qué? Porque nuestros clubes, especialmente del que estamos hablando, que es Rosario Central, eh, es una fábrica, tiene que comportarse como una fábrica de hacer jugadores. Y cuando vos tenés este que sube, que ya puede reemplazar a aquel otro, ese es el que tenés que vender. Es muy difícil lograr eso porque además nuestros clubes siempre están con las necesidades económicas, con las urgencias económicas. Pero ese es el ideal al que uno tiene que apuntar, porque nuestros clubes muchas veces viven de recursos extraordinarios. Los recursos extraordinarios son las ventas. Hoy, con los abonos, con las publicidades, con todas esas cosas, te sirve para pagar gastos y a veces no te alcanza. Pero además tenés que formar un equipo. Entonces, y eso que es Central es un club que tiene muchísimos socios que pagan sus cuotas y que bancan gran parte del mantenimiento del club, pero no te alcanza. El recurso extraordinario es la venta de jugadores, pero para poder vender jugadores tenés que tener el repuesto, como siempre se dice, el reemplazo. Si no tenés que caer en la que ha caído Central en los últimos años, que ha tenido un montón de jugadores. Exacto. Bueno, Jorge, la verdad que te agradezco por esta charla. A mí me encantó, no sé cómo te pareció a vos, pero la verdad que me pareció muy enriquecedora, con muchos conceptos. Creo que atravesamos todo lo que fue tu trayectoria, con el énfasis puesto en aquel partido con el Napoli. Te quería agradecer de antemano y también, bueno, brindarte el espacio para que puedas mandar algún saludo, si así lo deseas, a algún ex compañero, hinchas de algún club. El espacio es tuyo. No, simplemente agradecerte. La verdad que la charla estuvo muy buena. Yo siempre digo que la charla es mala o buena, depende de cómo se pasa el tiempo y se pasó rapidísimo. Así que la verdad lo disfruté. Simplemente saludar a toda la gente de Central. Un abrazo enorme para todos ellos y si por ahí está gente de Colombia metiéndose también. Y nada, estoy a vuestra disposición. Te agradezco sinceramente que te hayas acordado de un veterano de fútbol. Así que a disposición, Julián. Saludo No, grande. por favor, esto ha sido todo mío. Así que un abrazo grande y bueno, estaremos hablando tal vez en algún futuro. Muchas gracias por Dale, atendernos. muchas gracias. Abrazo. Saludo a todos. Adiós.